Su investigación en los últimos años se ha centrado en el caso La Corona, el último glaciar de Venezuela, del cual solamente queda el 1% según estudios de la NASA. Lidera un grupo de científicos que se ha dedicado a estudiar la desaparición de estas masas de hielo, creadas durante siglos de acumulación de nieve y que debido al cambio climático se ha extinguido paulatinamente. Bienvenida, amiga Alejandra. Ha sido un placer, ¿verdad?, que estés con nosotros aquí. Muchas gracias, Robert. El placer es mío. Me encanta este programa y tú sabes que admiro mucho toda tu labor conservacionista y naturalista. Gracias, gracias. Y es recíproco la admiración que siento por usted y su trabajo también, que ha sido es muy interesante. Y está ahí en proceso, digámoslo. Está en proceso, a pesar de que en efecto hemos perdido nuestro último glaciar, ¿verdad? Mm. Y como estaba diciendo la canción de Jorge Drexler, eso sobre todo nos afecta de un modo emocional. Mm. Tú te debes acordar, como yo me acuerdo, cuando la Sierra Nevada de Mérida tenía sus glaciares que los podíamos ver desde la ciudad Ujú. Sí. y hemos ido perdiendo uno a uno. Yo llegué a ver el glaciar de la Concha o la Garza, tú lo llegaste a ver, ¿verdad, No, el Robert? de la Concha y la Garza no lo No, llegué a ver. no estabas en No. Mérida, yo sí, Sí. Mm. y fue muy impresionante ver una mañana por allá en los años como finales de los 80, el glaciar se partió en dos, el Mm. pedacito de la Concha, y de ahí se fue muy rápido. Y después vimos desaparecer el Bolívar, que terminó en el 2022 de desaparecer el Sí. último pedacito, ¿no? Ujú. Que por cierto, yo vi ese día, para mí fue algo un poco tristón y especial porque un amigo estaba haciendo observación y él publicó en las redes en la mañana una foto del glaciar que todavía quedaba algo Una del glaciar manchita. del norte, una Ujú. mancha. Y a la 1 de la tarde él vuelve a salir y no ve la mancha. Y entonces él publicó y nos hace preguntas a todos los que estábamos conectados que si era verdad lo que estaba él viendo. Y bueno, sí, ese día se desapareció el glaciar por completo. Claro, a veces es difícil saber, eso es una cosa que me pregunta mucho la gente, ¿no? Si viene una nevada, ¿se va a recuperar el Mm. glaciar? Porque uno puede confundir la nieve con el hielo del glaciar, sobre todo desde aquí abajo. El hielo glaciar es muy distinto de el que se puede estar formando cada vez que nieva, que Mm. puede haber una pequeña helada. El hielo del glaciar es producto de siglos y milenios de glaciación. Sabes que la Tierra pasa por unos periodos glaciares y unos periodos Mm. interglaciares. Nosotros estamos en el interglaciar, es decir, es un momento en que la Tierra es naturalmente un poco más caliente. Y si miras atrás unos 20.000 años, el clima era muy frío y cuando caía nieve, se caía tanta nieve que se acumulaba y por su propio peso empieza a crear un material de hielo que es bastante distinto del hielo que tienes en una Mm. nevera, ¿no? Tiene como otra estructura cristalina. Entonces los glaciares están hechos, es la primera cosa que debemos saber, son remanentes de esa época glaciar. También debemos saber que en un periodo interglaciar, los glaciares, sobre todo los tropicales, como la Tierra entra en una etapa en que la temperatura promedio del planeta es más alta, entonces los glaciares empiezan a desaparecer, se reducen de tamaño. Lo que hemos observado, lo que han observado científicos de todo el mundo y particularmente de los Andes, es que a partir de los años 70, ese retroceso glaciar lento que estaba ocurriendo de manera como natural se aceleró muchísimo. Y eso es exactamente coincidiendo con el calentamiento global. Se Mm. detecta un aumento de la temperatura y una disminución desmesurada de los glaciares. Entonces, son dos cosas que hay que transmitir. Una es que, si bien los glaciares estaban retrocediendo, el proceso se aceleró y ni siquiera podemos saber exactamente cuánto se aceleró. Es decir, no podemos saber cuánto por nuestra responsabilidad hemos hecho desaparecer completamente los glaciares. Capaz duraban 100, 200, 300 años más, Mm. capaz algunos ni siquiera se iban del todo. Y la otra cosa es que un glaciar, eso no es nieve. Cada vez que nieva, como ahora tuvimos las nevadas tan bonitas la Mm. semana pasada, cada vez que nieva vamos a ver dibujarse de nuevo, ¿no? Como la silueta de los glaciares, porque la nieve cae ahí donde ellos estaban, pero el glaciar no se puede recuperar, eso no se Mm. puede hacer. Y lo único que podemos hacer nosotros como merideños es utilizar ese conocimiento que tenemos, esa especie de pantalla de cambio climático que es nuestra Sierra Nevada, que Mm. nos está mostrando cómo está ocurriendo
para llamar la atención a otras latitudes. Ya, claro. Y que se podrían tomar algunas medidas de adaptación a ese cambio. Exacto. No, porque no podemos revertirlo, ¿no? Bueno, de adaptación y sobre todo en nuestro país, medidas de adaptación, vamos a ayudar al páramo a adaptarse. Nuestro páramo es un ecosistema, como tú sabes, único en el mundo, Sí. con una altísima biodiversidad, es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Y aquí hay plantas, especies, muchísimas especies de plantas. Y esa adaptación tiene que ocurrir y tenemos que ayudar, tenemos que conservar. Pero también, cuando te digo llamar la atención en otras latitudes, mira, yo estuve leyendo recientemente unos estudios según los cuales en los Andes tropicales van desde Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, son los Andes tropicales. Son un punto caliente de biodiversidad, son Sí. un lugar maravilloso. Y en los Andes tropicales, si nosotros tomamos medidas para reducir los gases de efecto invernadero, tú sabes que hay modelos que se hacen, que hacen los climatólogos, de acuerdo a cómo sean nuestras emisiones de gases invernadero, qué clase de medidas tomemos para reducirlas, tienen diferentes escenarios. Entonces, en el escenario peor de todos, donde no hacemos nada y seguimos contaminando igual como estamos haciendo ahora y no seguimos el Acuerdo de París ni el Acuerdo de Río, estos acuerdos que los países están tomando en conjunto para reducir las emisiones. Si no hacemos nada, a finales de este siglo tendríamos en los Andes tropicales solo el 50%, perdón, solo el 3% de los glaciares que tenemos hasta ahorita. Es decir, van a desaparecer prácticamente todos. 3% si seguimos si seguimos como estamos. Hay ya pruebas de esa relación. Esos son modelos que se hacen. Ya, son modelos, claro. tú modelas la atmósfera, modelas el cambio de temperatura, estimas cuánto eso reduce los glaciares en base a lo que has estado midiendo aquí en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Sobre todo se hacen muchos estudios de glaciares en países que tienen más glaciares que nosotros, no tenemos glaciólogos. Pero por otra parte, en el mejor de los escenarios, si nosotros tomamos medidas urgentes, extremas de reducción de gases y logramos que el planeta entonces se mantenga por debajo de 1,5 grados de calentamiento, que es lo que se espera, digamos, es lo que sabemos que podemos lograr, es la medida más extrema que requiere como más sacrificios a nivel económico, a nivel de desarrollo. Pero si nosotros hacemos eso, a finales de siglos todavía tendríamos el 50% de los glaciares. Entonces compara 3%, que es prácticamente todo el mundo oído, toda la cordillera blanca de Perú, que es una cosa enorme, y compara con el 50%, que quiere decir que te quedan la mitad de los glaciares. Entre esos no estarían, por ejemplo, los de Venezuela ya desaparecidos, seguramente los de Colombia tampoco, y los de Ecuador, que son pequeños, pero sí muchísimos en Bolivia y muchísimos en Perú, que tiene grandes cantidades de glaciares. Entonces, sí podemos hacer algo. Claro, sí podemos como para detener eso, porque para detener o aminorar un poco aminorar la velocidad, sí, porque sobre todo porque hay lugares donde efectivamente los glaciares pueden ser importantes para las cuencas. En nuestros países no. En Venezuela el glaciar se desaparece y el agua es la misma. Es la misma, claro. Claro, imagínate un glaciar que lo que tiene son unas poquitas hectáreas, comparados con los miles y cientos de miles que hay de montaña donde llueve y se va acumulando agua. Nuestra agua viene de la lluvia, no viene de los glaciares. Estamos en los Andes húmedos. Claro. Un glaciar es muy chiquito. Por eso yo te iba a hacer esa pregunta, porque en una de las publicaciones tuyas, creo que es una publicación, hablas de que estos glaciares alimentan, por ejemplo, las cuencas y las lagunas que están solamente el 30%. No, muchísimo menos. Menos Robert, que eso. Muchísimo menos. Los glaciares de los Andes en general. En los Andes un glaciar contribuye en los lugares donde más contribuye, por ejemplo, en Chile, en Argentina, que hay esas enormes extensiones de glaciares, puede llegar a ser el 10% del caudal del río. Lo que es importante es que en una época de sequía, suponte esas enormes sequías que están ocurriendo en Chile y en Argentina, entonces el glaciar ayuda primero a retener la nieva y se detiene sobre el glaciar porque está fresquito. Claro. Entonces ayuda a retener más la nieve y ayuda a soltar el agua poco a poco. Entonces en épocas de sequía, cuando no llueve, el glaciar puede llegar a ser el 30% del caudal del río, puede provenir de deshielo glaciar. Pero eso es en las zonas donde hay muchísimos glaciares.
En nuestro país eso nunca llegó a ser un porcentaje No. medible, porque el glaciar del Pico Humboldt alimenta en parte la Laguna Verde, pero apenas cae una de esas torrenciales lluvias que nos caen a nosotros aquí, la cantidad de agua de derretimiento glaciar es despreciable. Ya, claro. Eso no es así en otras latitudes. O sea, mucha gente tiene el temor de que, especialmente donde yo vivo, porque el glaciar, todo el agua que tenemos allí viene casi todo de esa zona, ¿no? De la área del glaciar, de la corona, que dicen y tienen el temor de que si desaparecen los glaciares nos quedamos sin agua. Eso Eso no es cierto y eso no va a ocurrir y eso es parte de, hay que tener cuidado con esa especie de mitos que surgen porque todos los glaciares son distintos. Las zonas climáticas, digamos, de nuestros Andes son muy diversas. Entonces lo que ocurre aquí no es lo mismo que ocurre en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Okay. Aquí los glaciares no tienen una contribución notable a las cuencas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con una pregunta que te quiero hacer sobre la vida en los glaciares. Que hay no sé, tengo que entendido que hay algo de vida allí y si esa vida está desapareciendo con los glaciares. ¿Ok? Bueno, no se aparten de nuestra sintonía, ya regresamos. El fascinante mundo natural espera por ti. Seguimos disfrutando de Pasión por la Naturaleza. Bien, estamos de nuevo en contacto aquí con Pasión por la Naturaleza y con nuestra amiga Alejandra Melfo, que nos seguirá hablando sobre el cambio climático y los glaciares, que a nosotros nos llama mucho la atención y nos está llamando mucho la atención aquí a todos los merideños, justamente por lo que significa o significaba hasta ahora los glaciares para nuestra cultura y nuestra naturaleza. ¿Ya? Bueno, Robert, lo que estábamos conversando es qué quiere decir que el glaciar se vaya. Entonces, yo siento que mucha gente me habla y que se habla mucho en los medios como desde un punto de vista práctico. Nos vamos a quedar sin agua. No nos vamos a quedar sin agua. Van a morir algunas especies. Bueno, los glaciares, ahorita vamos a hablar de la vida en los glaciares, pero en general el páramo es tan grande que lo que está alrededor del glaciar es muy poquito. Entonces es importante recordar que las consecuencias no son siempre prácticas y que lo práctico no es necesariamente lo más importante. Para Mérida perder sus glaciares es perder una parte de su identidad y eso hay que tomarlo en cuenta. Claro. Y eso hay que recordarlo siempre. Estamos perdiendo una cosa que era parte de nuestra ciudad, de nuestra ciudad y toda nuestra región, ¿no? La ciudad de las nieves eternas. Es importante saber que lo estamos perdiendo para siempre y que no podemos hacer nada. Eso es una lección de humildad que yo creo que nosotros tenemos que tomar. Hay cosas que suceden en la naturaleza que son consecuencia como esta, nosotros seguramente tenemos nuestra responsabilidad en el asunto porque hemos acelerado el proceso y precipitado esa desaparición. Y hacer daño a la naturaleza es muy fácil y recuperarla no. Entonces esa idea de que los seres humanos podemos arreglar, no, vamos a hacer algo, no. O sea, tenemos que tener previamente la responsabilidad para saber que si extinguimos una especie como si extinguimos un glaciar, eso no lo vamos a poder recuperar, es para siempre. Somos solo seres humanos, no somos dioses. Por eso es que ahorita, o sea, muchos científicos, las recomendaciones que dan muchos científicos, muchas veces no es sustituir cosas que se perdieron por una nueva, sino conservar y preservar lo que tenemos, o lo poco que nos queda. Es tratar de cuidar eso. Entonces, por ejemplo, empezar a apreciar las cosas. Y otra cosa que nos enseñan los glaciares, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, aunque esto es un momento triste, esto es un momento único. Es único. Es decir, nosotros estamos viviendo una experiencia que las generaciones anteriores no vivieron y que las generaciones que vienen no vivirán. Estamos exactamente en un punto de cambio. Y los puntos de cambio, como todas las muertes, nos enseñan cosas. Nos dan tristeza, pero nos enseñan cosas. Por eso que nosotros en la Universidad de los Andes tenemos muchísimos años, muchos de mis colegas, y yo no soy la líder en absoluto de esas investigaciones, son otras personas, yo los he acompañado a muchos de ellos, se están haciendo investigaciones sobre los glaciares antes de que desaparezcan. Más o menos todo empezó en el año 2012-2013 con Andrés Yarzábal y María Mercedes Boll del
grupo de laboratorio de microbiología de la Universidad de los Andes, que ellos empezaron a estudiar los microorganismos que viven en el hielo, porque en el hielo hay microorganismos dentro. Yo me quedé loca con esa información cuando lo entendí, claro. que puedan vivir bacterias en el hielo glaciar. Y me imagino que, por ejemplo, los glaciares que están en una zona, como por ejemplo el glaciar La Corona, debe tener una microbiología específica nada más de esa zona. Y el Bolívar tendría otra. Exacto. Entonces, por ejemplo, el planteamiento de Andrés y Mari era, bueno, estos glaciares van a desaparecer y esa riqueza microbiológica se va a perder. Y es posible que sea interesante estudiarla. Siempre es interesante por conocimiento. Puede haber aplicaciones biotecnológicas. Dijeron, vamos a hacer una colección de esas bacterias antes de que desaparezcan. Hicimos una colección, de hecho, hay cepas del Pico Bolívar y del Pico Humboldt. Lo que pasa es que se hicieron estudios, se estudió qué eran, se cultivaron, se consiguieron algunas especies interesantes que se estudiaron, pero sobre todo la idea era preservar eso para que en un futuro alguien pudiera encontrar esas cepas y estudiar qué clase de organismos interesantes, útiles, pudiera haber allí. El problema es que, bueno, entonces vino la crisis y esos microorganismos se deben preservar congelados en neveras que funcionan a menos 80 grados centígrados. Y si tú tienes un apagón de 1 hora, menos 80 grados centígrados, en 10 minutos se convierten en el menos 70 y en 15 se convierten en el menos 60. Y cuando empezaron a dañarse las plantas, o cuando empezó a escasear la gasolina, no se pudo garantizar que la colección, que además estaba repetida en 3 de estas superneveras de la facultad, se preservara. Y nosotros no sabemos si esa colección en realidad se perdió o si algunos de esos microorganismos todavía se pueden recuperar. Tú lo que haces es que los sacas del frío y los revives y los estudias. Los que no hemos tenido ni tiempo ni recursos para sentarnos a ver cómo está la colección, y personal tampoco, porque tú sabes cómo está la cosa en la universidad. Pero los que hemos tratado de recuperar no se han logrado. Entonces es posible que esa colección se haya perdido. Y estamos enfrente de una pérdida de una biodiversidad que no la conocemos por completo, porque ahí seguramente, como habíamos dicho, hay vida, hay en ese glaciar una microbiología específica. Específica de cada cumbre. De cada cumbre, exacto. Entonces, si desaparece, listo, no sabemos qué cantidad de vida se ha estado perdiendo. No sabemos. Y además hay que tomar en cuenta que también un glaciar no es solamente el hielo, ¿no? El glaciar es un ecosistema, es parte de la criósfera, es un ecosistema frío que está el glaciar y todo el entorno periglaciar, que depende de que allí haya ese hielo, de que haya esa temperatura, de que haya esos pequeños flujos de agua. O sea, en el entorno del glaciar, el glaciar es muy importante para las plantas, los animales, los hongos, todo el mundo que vive allí. Entonces, cuando un glaciar desaparece, es un ecosistema entero que cambia y cambia por otro. Y ese es el otro gran estudio en el que yo he estado involucrada, que es el estudio de cómo ocurre lo que se llama la sucesión primaria cuando el glaciar desaparece. Queda la roca allí y tú vas, no sé, unos años más tarde y ya en esas rocas hay líquenes, que son estos organismos que pueden vivir en cualquier lado. Y vas más tardecito y en esas rocas empiezan a haber musgos, que son esas plantitas que no tienen ni raíces, que pueden crecer casi en cualquier lado. Y esos musgos y esos líquenes se asocian y se va creando suelo, que a lo que el glaciar se va y lo que hay es roca, el suelo no está. Se crea tierra, en la tierra empiezan a vivir plantas, las plantas se apoyan de las zonas donde están estos musgos y estos líquenes que dejan materia orgánica, y luego vienen los animales. Entonces se va formando un ecosistema nuevo. Eso se llama la sucesión primaria. Secundaria es cuando tú, no sé, se quema por ejemplo, se quema un potrero y luego nace plantas nuevas. Pero ya había antes vida allí. Primaria es cuando antes no había nada. La sucesión primaria es muy difícil de ver y de estudiar, porque este planeta está todo cubierto de vida. Una zona donde no haya vida y que la vida colonice la roca es bien difícil. Entonces eso lo vimos como una oportunidad. Vamos a estudiar eso. Claro. Y ahí, por ejemplo, en esas zonas que quedaron libres de glaciar, esa vida nueva que está surgiendo no tiene nada que ver con la vida que se está perdiendo en el glaciar, ¿no? No sabemos eso. No sabemos eso porque es posible, y eso es una cosa que queremos estudiar y que estamos estudiando, es posible que algunos de esos microorganismos
se adapten y pasen a formar parte del nuevo ecosistema, porque tú sabes que las bacterias son importantísimas para las plantas y para los ecosistemas en general. Yeah. Sin microbiología no hay vida, porque son ellas las que ayudan a las plantas a fijar el nitrógeno del suelo, por ejemplo, entre otras cosas. Yeah. Entonces, no sabemos si esas bacterias participan. Eso es una de las cosas que queremos saber. Que quieren saber, claro. Sí. Y otro detalle es que en los glaciares, por ejemplo, lo he visto aquí en las alturas, después de 4.000 metros, ha ido desapareciendo. Y la vida que está sustituyendo a eso, por ejemplo, los líquenes, los musgos, crecen hasta cierta altura. Hay una altura que ellas no sobrepasan. O bueno, eso no. Sí, lo que pasa, fíjate que allí en la montaña tenemos unas diferencias, las más claras de ver son de temperatura. A la medida que vas más arriba, pues está más frío. Yeah. Como el planeta se está calentando y las montañas se están calentando muy rápido, por cierto, cuando el resto del calentamiento global es algo así como 0,1 grados promedios anuales, en los Andes son 0,3, o sea, es el triple. Aquí se está calentando más rápido. Entonces, a lo que tú calientas, las plantas que vivían y los seres que vivían más abajo, las plantas, los líquenes, los musgos, que vivían a cierta temperatura, ahora pueden subir la montaña. Pero subir la montaña no es fácil, porque, por ejemplo, si tú eres una planta y tus semillas se dispersan por gravedad, caen hacia abajo, o la dispersa el agua, eso va, solamente puedes reproducirte hacia abajo. ¿Cómo llegas arriba? Solo las plantas que sus semillas se dispersan por el viento. Primero llegan las gramíneas cuyas semillas se dispersan por el viento, llegan la gente que, bueno, los líquenes y los musgos son tan chiquitos que también vuelan, pedacitos vuelan y llegan y se asientan, y entonces sus esporas, las esporas que tienen los musgos pueden llegar a zonas más altas. Lo cierto es que colonizar esa roca no es fácil porque un ecosistema, debería formarse el mismo ecosistema que tienes en el resto del páramo a la misma altura. Cuando el glaciar no está, o sea, a 4.200 metros, está lo mismo que está allá en Piedras Blancas a 4.200 metros, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero un ecosistema es un rompecabezas de los diferentes seres vivos. Y si falta alguna pieza, por ejemplo, llega la plantita, crece allí, llegó su semilla y cuando ella da flores, el polinizador, la abejita, por ejemplo, no ha llegado. Entonces ella no se puede reproducir, ahí se acabó. Entonces eso tarda. Y una de las cosas más interesantes que nosotros hemos encontrado en nuestro estudio, que se ha encontrado también en otras latitudes, es que los ecosistemas tardan mucho en formarse. Entonces, si tú tienes un cambio climático acelerado, tú le subiste así la chola al acelerador del calentamiento, el ecosistema puede tardar en adaptarse a esos cambios. Y eso nos está dando lecciones sobre qué va a pasar, no solamente, o sea, estamos estudiando donde desaparece el glaciar porque eso nos da una visión muy clara de lo que está pasando, pero nos está dando lecciones sobre cómo va a reaccionar todo el ecosistema páramo al cambio climático. Y nos está diciendo va a reaccionar despacito. Y es posible porque con esos cambios tan violentos, muchas, me imagino, microorganismos y otras plantas como los musgos o líquenes también, no tienen el tiempo suficiente de adaptación o de combinarse con otros. Entonces es posible que se desaparezcan esos primeros pobladores, desaparecen porque no tienen el tiempo suficiente de adaptación. Sí, y ahí es especialmente peligroso para las plantas nativas, las plantas endémicas que no viven en otros lados, que tienen que adaptarse y capaz no lo logran. Fíjate que una de las cosas que también en la universidad se está estudiando en el grupo de ecología es un fenómeno muy interesante que es el de las plantas nodrizas o los ingenieros ecosistémicos se llaman. Ese término no lo conocía. Puedes invitar a la profesora Cherry Rojas, que sé que estaba en tu lista, que te hable de los ingenieros ecosistémicos. Ella acaba de terminar su trabajo de maestría al respecto. Eso es, te voy a decir solo un poquito, ella puede hablar mejor. Tú tienes, por ejemplo, un frailejón. Entonces, él vive allí, pero él produce abajo del frailejón. Entonces, hay sombra que no hay en otro lado. Hay un poco de humedad, hay materia orgánica. Entonces, otras plantas, otros líquenes, otros musgos, pueden vivir amparados por este ingeniero que cambia el ecosistema alrededor, cambia las condiciones. Entonces, ellos propician la formación propician que prosperen algunas especies. Así como el frailejón, hay plantas como arbustos,
hay plantas de estas que crecen como en cojines, que se llaman así. Los cojines, por ejemplo, ayudan sobre los cojines, que son plantitas que crecen amontonadas. Ellos suelen retener el suelo. Una cosa que pasa en la alta montaña es que el suelo se resbala para abajo. Esos cojines sostienen. Entonces, si tú eres una plantita, yo mejor yo vivo aquí donde no me voy a resbalar. Claro. Entonces, cuando se desaparece el glaciar, esas plantas nodrizas, por ejemplo, esos ingenieros de ecosistemas no han llegado. Entonces, hay seres vivos, yo siempre los llamo gente, pero claro, tiene su personalidad también. Tiene su personalidad, pero hay seres vivos que no logran prosperar porque les falta el apoyo de otros. Como te digo, eso es un rompecabezas de interacciones. Claro, exacto. Están unos con los otros apoyándose. Y una cosa que pasa mucho en condiciones muy adversas, como las que hay en la alta montaña. Tú has estado en la alta montaña, es duro. Sí, duro. Tú estás allí bonito al mediodía y hay solcito y tal. Y tú sabes que dentro de 2 horas puedes estar en el frío, en la niebla, en la lluvia, en la helada. Es difícil vivir ahí arriba. Y entonces lo que sucede mucho es que los seres vivos, en lugar de competir, como sucede por ejemplo en una selva, cooperan. Las interacciones de facilitación que llaman los ecólogos ocurren mucho en los ambientes muy, muy duros. A mí me parece eso bien bonito, ¿no? Seguro, es como sí. una lección también para uno. Exacto. Y eso es lo mismo que eso se ve en la sociedad humana también. Las condiciones se ponen malas y la gente se apoya. Claro. Y se ayuda, ¿sabes? Sí, hacer la cola de la gasolina, buscar los antibióticos. Bueno, eso ocurre en las condiciones adversas de un frente de retroceso glaciar. Hemos encontrado interacciones de facilitación, o sea, donde crece esta planta, prospera mejor la otra que está al lado. Se ayudan. Sí, mira, ¿y tú crees que eso se puede hacer? O sea, por ejemplo, se puede acelerar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, científicamente hablando. O sea, esas interacciones, porque lo que tú me estás diciendo, todas esas interacciones se hacen de forma espontánea y natural. Sí. Que eso, ellos mismos van buscando esa colaboración y con tiempo. Mira, sí se puede hacer con mucho cuidado. Lo primero que tienes que hacer es estudiar muy bien qué pasa. Y eso estudio es largo, es difícil y recién se está haciendo. O sea, en Venezuela hay científicos que dedicaron su vida a la ecología de los Andes tropicales. En la Universidad de los Andes ese conocimiento está allí. Pero más que intervenir, hay que empezar primero por desintervenir. Por ejemplo, si tú quieres proteger un humedal, uno de los ecosistemas más importantes de los Andes son los humedales, son los que nos dan agua. Sí, son eso ellos. Es claro. Tú lo primero que debes hacer es poner una cerca para excluir el ganado, como hizo la comunidad en Gavidia, que tienen un proyecto bien bonito con el proyecto Páramo. Vamos a no dejar que las vacas lleguen al humedal porque lo dañan. Entonces, primero, tratar de no hacer daño. Entonces, no tirar una carretera nueva, proteger nuestros parques nacionales, no permitir, o sea, nuestra legislación de parques nacionales es maravillosa. Claro. Nosotros tenemos estos glaciares en el medio de un parque nacional, eso no sucede en otros países fácilmente. Y están bien separados, ¿sabes? Y están, no sé, simplemente, por ejemplo, si tú vas para Colombia, qué sé yo, al páramo de Berlín, tú has ido para allá, has pasado en autobús por ahí no hay un frailejón por todo eso. ¿Por qué no hay un frailejón? Porque eso no es un parque nacional. Ya, lo has donde destruido. hayas impedido que la gente destruya y queme. Entonces, lo primero que tienes que hacer es proteger. Claro. Y en Venezuela, como te digo, tenemos una muy buena legislación. Lo que hay que hacer es ponerlo, asegurarse de que se cumplan. Exacto, ponerlo en práctica. Lo segundo que tienes que hacer es monitorear a ver cómo están ocurriendo las cosas. Allí tenemos un problema. Nosotros teníamos estaciones climáticas. Por ejemplo, tú quieres luchar contra el cambio climático, tienes primero que medirlo. Claro. Aquí había pluviómetros en todos los Andes. Ahora no hay. No hay. Mira, solamente quedan unas estaciones en La Toma y la estación del aeropuerto. Y hay otras estaciones pluviométricas que recientemente se han instalado, pero esos datos no están públicos. Deben estar públicos. Deberían, para que todo el mundo los pueda usar en pro de la... Entonces, hay que recuperar todas las estaciones meteorológicas. Hay que apoyar a la gente que está haciendo un monitoreo climático. Aquí hay proyectos de monitoreo climático que se siguen en la universidad y en otras partes que hay que apoyar. Esta es una gente que son profesores universitarios, pues. No tienen sueldo. Hay que apoyarlos. No tienen sueldo, lo hacen por amor al arte. Seguro, sí. Y es difícil. Entonces hay que
apoyar el monitoreo y hay que comunicar, que eso es la labor que, como te digo, que estás haciendo tú, que es tan importante. Hay que mantener al público informado. Claro. Las personas de los Andes quieren a sus montañas. Yo creo que la mayoría de la gente es gente generosa y buena que quiere proteger las montañas y que de repente no sabe el daño que puede hacer cuando se va con una moto de para la montaña. Hay que decírselo. De repente no sabe que no solamente hay que proteger al oso frontino, que es un animal hermoso, cuchi y mamífero, sino que hay que proteger a las ranitas, a los grillos, a las plantas. Y de repente también es muy importante el conocimiento, crearlo y difundirlo. Eso. Por ejemplo, cuando tú dices, hubo una creciente, vamos a reforestar. Cuidado con reforestar. El páramo no tiene árboles, los árboles no es que no tiene, ahí están los coloraditos, hay especies nativas, pero tienen que ser primero especies nativas. Si tú pones pinos y pones eucaliptos, estás haciendo más daño que protegiendo. Que ya sucedió eso. Las gramíneas, los pastos, pueden ser más importantes que los árboles y como no son tan bonitos, tú no les haces caso. Sí. Cuando se habla de proteger, la primera imagen que te sale es un arbolito y un bosque. Es cierto, hay que proteger los bosques, es importantísimo, pero no te olvides de los humedales, de los pastizales, que son los que nos están dando agua aquí en los Andes. Entonces, primero el conocimiento y la difusión, para que eso llegue luego a la gente que toma decisiones políticas, que toma las decisiones de conservación, que son súper importantes. O sea, tienes que tener legislación y hacerla cumplir. ¿Cómo? Apoyándote en el conocimiento y utilizando la divulgación para que la comunidad tome las medidas que puede tomar un ente gubernamental, tienen que estar insertas en la comunidad para que la comunidad las entienda, las respeta y las siga. Yo no conozco a nadie que viva en el páramo que quiera dañar el páramo, pero a veces no saben. Exacto. Entonces, el conocimiento y a veces le dan conocimiento que ellos creen y lo hacen, o sea, como por ejemplo replantar. Llevan plantaciones, llevan árboles que no son de la zona y lo que están es haciendo un daño. Están haciendo un daño. Tienen buen propósito. Y a veces, porque no escuchan a la comunidad, porque a veces la gente de la comunidad sabe, pero si aquí no había nunca esos árboles, ¿por qué quieres poner esos árboles? Hay que escuchar. Hay que escuchar. Y entonces eso es un proceso en el que tenemos que estar metidos todos con muchísimo respeto por los conocimientos de uno y de otro lado. Siempre tiene que estar unidos todos los conocimientos, porque yo lo digo siempre, mira, con esto de la retirada de los glaciares y con el cambio climático es importante recordar que esta es una situación nueva para todos, Entonces, no puedo llegar yo con un conocimiento, porque bueno, soy ecólogo de la universidad y sé todo, o llego yo como montañista, digo, no, yo conozco todo sobre los glaciares, o llega una persona que vive en el páramo y te dice, esto se hace así. Es que la situación es distinta, y es distinta para todos. Ya. Inclusive para la gente que más conoce el páramo, esto nunca había ocurrido antes, que tengamos estos cambios de temperaturas así. Entonces, hay que escucharnos todos. Claro, claro que sí. Y bueno, y esperar que, digamos, la primera acción que debemos tomar es aceptar lo que está sucediendo. Aceptar lo que está sucediendo. Y no buscar dónde están nuestras responsabilidades y nuestros alcances, porque hay mucho que podemos hacer, como te digo. 50% de glaciares perdidos frente a 3% es una cosa enorme. Hay mucho que podemos hacer. Sí. Bueno, mira, hablando de todo esto, es la canción que colocamos al principio de Jorge Drexler. Tengo entendido que tú trabajaste con esa canción también. No sé, o tú eres música o en qué forma. No, bueno, no me gusta mucho hablar de eso porque, bueno, es tomar como un crédito que no tengo. Yo sí escribí algo sobre los glaciares, un texto, que una parte de ese texto pasó a el libro que nos publicó la Fundación Polar, Se van los glaciares, un libro para jóvenes. Pero el texto original era una cosa que me impactó mucho cuando yo subí al glaciar de Bolívar. Y eso, Jorge Drexler es mi primo, él lo leyó y dijo, qué bonito, prima. Y a vuelta de WhatsApp me mandó la primera estrofa de la canción. Claro. Y por eso, a pesar de mi insistencia, yo aparezco como coautora de la letra, aunque en realidad solo una parte muy pequeña de lo que fue una inspiración. Una inspiración y una colaboración. Porque yo he visto o he oído la letra de la canción y habla mucho de es como una reflexión que hay que hacer ante eso que está sucediendo y aceptarlo, ¿no?
O sea, Sí. sí, tenemos que A él le llorar. impresionó, sobre todo, que yo decía que había que despedirlos. Entonces, eso le pareció... Sí, sí. Bueno, los artistas son así. Yo no me considero un artista. Tal vez una fuente de inspiración. Ya, ok. La ciencia es inspiradora. Sí, sí. Bueno, Alejandra, lamentablemente hemos llegado al final de esta interesante conversación. Me encantó, ¿verdad? Todo lo que nos has dicho y los conocimientos que nos has dado a nuestros oyentes y a mí en particular. Eh, ¿Dónde se te puede contactar? ¿Tu página? ¿Tienes redes sociales? No, mira, yo no uso prácticamente nada de las redes sociales y siempre lo que... Bueno, ¿cómo se me puede contactar? No Ya, me gustaría aquí dar como mi teléfono tranquila, públicamente, tranquila. O sea, pero nosotros estamos trabajando mucho en la universidad y siempre a través de esta cosa académica siempre ya. se me puede encontrar. Mi correo melfo@ula.be, me pueden escribir, preguntarme cosas, Ok. encantada les respondo. ¿Y hay una fundación a nivel latinoamericano o a nivel sudamericano? No Mira, recuerdo. existe, yo estoy trabajando ahora bastante en divulgación científica con un consorcio de proyectos ambientalistas que se llama CONDESAN, Consorcio para el Desarrollo Sustentable de la Ecorregión Andina, CONDESAN. Ustedes van a condesan.org y hay una cantidad de información de divulgación, sobre todo, que estoy ayudando a producir. Y los invito a que esa página es interesante que la visiten, y también la del proyecto de adaptación en las alturas. Ustedes ponen adaptación en las alturas Andes y les sale en nuestra página web. Ahí hay cantidad de información sobre proyectos que se han hecho, y por ejemplo hay un librito de divulgación que produjimos sobre el último glaciar. Perfecto. Se pueden bajar en PDF. Pues. Hay un video también sobre el último glaciar que lo hicieron con la Sí, gente de la productora Imago. Ajá. Nosotros hicimos, nuestro proyecto, parte del proyecto era divulgativo, y entonces si ustedes van a YouTube y buscan Imago con Y, ellos tienen, está un documental que hicieron que se llama, creo que se llama Los Andes después del hielo. No estoy segura porque los nombres se barajan de un lado o del otro. Pero por ahí va el asunto. Sí, por ahí va el asunto. Si ponen el último glaciar venezolano y ponen Imago con Y, les va a salir nuestro documento. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alejandra. A ti, Robert, me ahora encantó estar aquí. espero que haya otra oportunidad y sigamos Claro. hablando sobre este tema y otros más, seguramente que nos interesará mucho. Claro que sí. Bien, en Fe y Alegría